¿Qué tal, amigos? Muy buen día, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a esta charla de esta mañana aquí en CADEFI, en donde platicaremos de varios detalles que considero yo son importantes tomar en cuenta respecto a los que tomaron la decisión de realizar la sustitución patronal derivado de la entrada en vigor del decreto que derogó y reformó diversas disposiciones del Código Fiscal, de la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el día 24 de abril del 2021. Y pues bueno, varios empresarios tomaron la decisión de aplicar la sustitución patronal respecto de todos los trabajadores que estaban en sus empresas, que estaban vinculados con ellos, derivados de un contrato de subcontratación o de un contrato de suministro de personal, también conocido como lo que es el outsourcing, ¿no? O el mal llamado outsourcing, digo yo. Pero bueno, platicaremos de esos detalles. Espero también tengan ustedes alguna inquietud. Estaré atento a sus preguntas a través del Facebook y del WhatsApp que nos hacen favor de mandarnos todo el equipo técnico de aquí de CADEFI. Y pues bueno, empezaré esta charla dando esta pequeña introducción. Bueno, no sin antes hacerles la recomendación que siempre me permito hacerles a todos ustedes, que es que hay que aprender muy bien las reglas del juego y después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Ese es, pues bueno, mi sugerencia, mi recomendación. Y aquí en esta introducción que tienen ahorita en sus pantallas, en donde menciono que la finalidad de este trabajo es de contemplar lo que el empresario o patrón debe considerar ante la decisión que tomó de optar por realizar la sustitución patronal, derivado del decreto que entró en vigor el 24 de abril del 2021 y que debido al cumplimiento para la materialidad y razón de negocios de dicha sustitución patronal no coloque a su empresa en riesgo de perder deducciones o de ser tipificada de realizar simulación fiscal para los contratos que tenía con proveedores mediante la sustitución patronal o el suministro de personal. Básicamente a manera de introducción. Y bueno, también les doy un saludo, una bienvenida a esta charla esta mañana a todos los amigos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de Facebook. Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Bien, les estaba comentando que vamos a platicar de las consideraciones importantes que debe tener un empresario o un patrón ante la toma de decisiones que realizó el año pasado de optar por la sustitución patronal. Que bueno, estaba comentando en el punto introductorio que bueno, este decreto que entró en vigor el día 24 de abril de 2021, en donde se reformaron diversas disposiciones legales, pues también se dio esa como opción a los patrones de que pues bueno, corrigieran su situación ante lo que es la sustitución patronal o mediante la sustitución patronal, que ahí hubo una reforma al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, un tanto cuanto trascendental, y que pues bueno, a muchos les llamó la atención y como que, perdón que lo diga así, le compraron la idea a las autoridades de hacer la sustitución patronal. Esta sustitución patronal, pues bueno, hay que tener diversas consideraciones. No olvidemos que pues, todos los cambios que se han dado últimamente en nuestro país debido a situaciones de erosión, de eliminar erosionar indebidamente, o es ya la palabra erosionar pues ya lo conlleva, de una forma indebida la base de tributación. Esto pues bueno, son por lineamientos y consideraciones políticas de carácter fiscal a nivel internacional, que bueno, de alguna forma nuestro país, al pertenecer al Club de Tobey, al rozarnos con los ricos, con los poderosos, pues tenemos que sujetarnos y acatarlas. No obstante, también vale la pena considerar que el tema de la sustitución patronal y, de lo que es la sustitución patronal derivado del uso indebido, y esa es la verdad, el uso indebido y el abuso
indebido también de lo que fueron los contratos de subcontratación y también de lo que fueron los contratos de suministro de personal e incluso contratos que se realizaron que era suministro de servicios a través de personal, ¿no? Que también pues se puede parecer más al tema de la subcontratación. Entonces se usaron diversos esquemas para efectos de erosionar la base de tributación, así como también se usaron para lesionar los intereses de los trabajadores. ¿En qué sentido de los intereses? Pues bueno, no generar antigüedad con la empresa que genera la antigüedad o ese riesgo que consideran los empresarios estaría en otra empresa, el tema de no considerarles su participación en las utilidades de las empresas, el tema de la PTU, en fin, diversas cosas que usaron. El trabajador, pues bueno, al tener la necesidad de trabajar para obtener un ingreso y así llevar el sustento a casa, pues bueno, se veía entre la espada y la pared, ¿no? De o tomo la opción o me quedo sin trabajo, o no trabajo, así de sencillo. Entonces, pues ahí es donde se dio un abuso del uso de estas figuras y además eran figuras que estaban siendo utilizadas en casa. O sea, como un esquema de planeación se hacía que se creaba la sociedad y la sociedad era quien prestaba los servicios a través de la subcontratación o a través del conocido y mal llamado outsourcing, ¿no? Que es el suministro de personal. Y pues todos contentos y felices, ¿no? Y la otra empresa pues únicamente la empresa que hacía esa actividad, pues también estaba normalmente operando en un punto de equilibrio, ¿no? Ni pérdidas ni ganancias, como que o eran muy poquitas las ganancias que se le generaban. Esto pues evidentemente lesiona los intereses del trabajador respecto a que la empresa que realmente tenía la producción o la productividad pues no contaba con trabajadores o contaba con cierto tipo de trabajadores, ¿no? Para efectos de también sea distribuida o sea manipulada la PTU, el tema de que también la forma en que el trabajador percibía sus ingresos pues también estaba muy manipulada. Todo esto, pues las autoridades se fueron dando cuenta. Una de las vías fue a través de las demandas que recibía cuando un trabajador pues era despedido o un trabajador sufría un riesgo de trabajo o un trabajador ya había alcanzado su tiempo para entrar a lo que es a obtener su pensión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El trabajador estaba en la empresa. Después, a través de ciertas manipulaciones, considero y claramente de forma indebida, eran pasados o se mandaban a una empresa y después de esa empresa regresaban a la misma empresa a realizar el trabajo que ya hacían, pero ya con otra, bajo el tema de la subcontratación o el tema de suministro de personal. Esto, pues evidentemente, no sé si alguno de ustedes vivió esa situación de forma personal o lo vivió a través de conocer que en sus empresas se hacían estos esquemas. También existían las empresas que sí se dedicaban, o sea, sí eran empresas independientes totalmente, y esas empresas sí prestaban los servicios o sí era la subcontratación o sí suministraban personal, ¿no? No es un acto ilegal la subcontratación, no es un acto ilegal los contratos de prestar servicios de administración, por ejemplo. No es ilegal tampoco el hacer el suministro de personal. Nada de eso es ilegal. El tema es cómo se usó y para qué se usó. Entonces, el uso indebido y excesivo de estas figuras jurídicas, casi, así como lo que se dio de la compra-venta de facturas, pues es lo que la autoridad o el Estado mexicano, a través de ese decreto, pues va estableciendo que no se abuse de ese esquema, va estableciendo normas antiabuso para que esos esquemas no se utilicen. Pero créanme que las cosas no nada más quedan ahí. No nada más quedan en que el Estado emita esas disposiciones o haga esas reformas o esas modificaciones a diversas legislaciones que se adminiculan para efectos de limitar o desmotivar o que ya no se hagan esas prácticas indebidas. No, también el Estado mexicano, no olvidemos que, pues bueno, las diversas autoridades participaron
en ese decreto para reformar, y también tiene el interés de detectar quiénes utilizaron esos esquemas, que al final del día pues son esquemas que van a ser tipificados o son tipificados, o considero yo deben ser tipificados como simulación. Están simulando, ¿sí? Una persona que es un trabajador real de los que establece el artículo 8 de la Ley del Trabajo respecto de la empresa, fue jurídicamente sacado de la empresa como trabajador, llevado a otra empresa y después regresar a la empresa, pero ya no como trabajador de la empresa, sino como trabajador de otra empresa. Ahí, pues bueno, son esquemas que sí son de simulación, y también existen los, como comentaba hace un rato, lo que son las operaciones reales de subcontratación o de suministro de personal, ¿no? O de prestación de servicios de administración, por ejemplo. Entonces, el Estado mexicano pues empieza a establecer esas disposiciones, esas normas antiabuso. Pero también llevan el tema de identificar quiénes hicieron esas operaciones, porque acuérdense que pues bueno, hay una historia, hay un pasado. Ese pasado, ¿qué fue lo que la empresa hizo y cómo lo hizo? ¿Cómo puede corroborar cómo puede corroborar bajo un punto de materialidad y un punto de razón de negocio esos contratos que tuvo anteriores a que tomó la decisión tomó la decisión de optar por la sustitución patronal? Aquí vale la pena hacer algunas consideraciones respecto de negocio. ¿Cuál es el punto de negocio perdonen ustedes? ¿Cuál es el punto de negocio, ¿no? ¿Por qué esas operaciones? ¿Cómo las puedo yo sustentar? ¿Cómo el empresario, cómo la empresa las puede justificar en lo que conocemos como lo que es la materialidad? ¿Por qué con esa empresa? ¿Por qué con esa empresa hizo el contrato de subcontratación? ¿Por qué con esa empresa hizo el contrato de suministro de personal? ¿Por qué con esa empresa hizo el contrato de administración? Muchos creen que como fue una opción dada por el Estado mismo de acudir a lo que es la sustitución patronal, pues creen que por haberlo efectuado ya se salvaron o ya están a mano, ¿no? Ya están todo en orden. La realidad es que no es así. La realidad es que también este tipo de acciones hay que tomar en cuenta que el Estado también lo hace para efectos de fiscalizar. Es el punto más importante, el fiscalizar. ¿A qué me refiero con esto? Tú tenías una forma de trabajar, una forma de tener trabajadores en tu empresa. Ya mencionamos cuáles, ¿no? Entonces es una forma. ¿Puedes justificar que eso era real? ¿Se puede justificar, se puede probar que eso era así, bajo una realidad, en función a el objeto de la empresa, independientemente de que después se haya mencionado, pero anteriormente cómo estaba la empresa? ¿Y se puede probar o no se puede probar? ¿Se puede establecer la materialidad y la razón de negocio, o únicamente lo hiciste para desvincularte responsabilidades como patrón? ¿Cuál fue la razón por la cual lo hiciste? Ese es el tema importante que va a venir hacia adelante con las futuras revisiones que la autoridad pueda hacer y que vaya a revisar, y el punto de cómo se hizo la sustitución patronal tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, aquí perdonen ustedes. En esta lámina, en donde les comento que no debemos olvidar y considerar que, como yo comentaba, las autoridades laborales y fiscales y en fin, todas participaron para hacer estas modificaciones. También están viendo cuidar sus intereses. Oye, a lo mejor abusaste. A lo mejor tú fuiste uno de los que abusaste. Entonces establecen procedimientos para que después eso pueda salir a la luz, pueda quedar claro. Entonces, a veces, como menciono ahí en el segundo párrafo de su material,
que en esta ocasión haremos referencia a los patrones que decidieron realizar la sustitución patronal e integrar a sus empresas como trabajadores propios a los trabajadores que pertenecían a otra empresa, ya sea por un contrato de sustitución, de subcontratación, un contrato de servicios o un contrato de suministro de personal. Bien, aquí el tema es, oye, el patrón que tomó la decisión de realizar la sustitución patronal yo considero debe preguntarse, ¿fue realmente una decisión correcta o no fue correcta? Aquí vienen una serie de cuestionamientos que vamos a ir desentrañando poco a poco durante la charla. Pero debe de preguntarse eso, ¿fue realmente una decisión correcta o no fue correcta? ¿Valoró o no valoró? Miren, aquí hay muchas consideraciones que tenemos que hacer ante esta sustitución patronal. Quienes optaron por la sustitución patronal realmente analizaron, independientemente de lo que se estableció en las disposiciones legales, independientemente de lo que dijo la autoridad laboral, independientemente de lo que dijo la autoridad fiscal o la de seguridad social respecto a a los procedimientos a seguir ante esta sustitución laboral, consideró otras cosas. Por ejemplo, para tomar una decisión en una empresa, en una persona moral, por ejemplo, de que ahora los trabajadores que son de otro patrón, los voy a hacer míos. Entonces, para tomar esas decisiones, no olvidemos que las sociedades mercantiles, medularmente, cualquiera de ellas, y la más usual en este país, que es la sociedad anónima, pues se rige a través de acuerdos que quedan constatados, acuerdos que quedan, para que no haya lugar a duda, quedan establecidos en actas de asamblea. La empresa hizo un acta de asamblea, ya sea que sean 2 socios o más de 2 socios que integran la persona moral. Realizó la asamblea para informarles y tomar su votación de que iban a hacer la sustitución patronal, de que iban a tomar la responsabilidad de los trabajadores que son de sus proveedores, ¿sí? Y todo lo que conlleva esto, porque no es una decisión fácil. Oye, estoy comprando pasado de cada uno de los trabajadores al hacerlos a través de la sustitución patronal, hacerlos míos. Debo de conservar las prestaciones, los salarios, todo de como estaban en la otra empresa, debo de conservar lo mismo. Y no obstante, también considerar el tema de que también tienen una antigüedad, traían esa prima de antigüedad, también la voy a hacer en responsabilidad de la empresa. Oigan, todo eso fue analizado, todo eso fue contemplado para decir, a ver, socios, vamos a tomar estas responsabilidades de carácter financiero, porque ya al momento de que tomo esto, los que tienen ya cierta antigüedad, pues ya el pasivo va a ser de la empresa. Voy a tomar ese pasivo. Voy a tomar a trabajadores que ya traen ciertas prestaciones, que ya traen cierto esquema de trabajo. Lo analicé, tomé la participación, tomé la opinión y lo establecimos en un acta de asamblea de que todos los accionistas de la empresa votaban para que sí se hiciera la sustitución patronal y que después su empresa, negociara con su proveedor que sus trabajadores ahora pasen a ser trabajadores de la persona moral que es su cliente. ¿Eso se tomó en consideración en un punto de negociación? Yo creo que no. Lamentablemente, en la mayoría de las empresas que se han acercado al despacho preguntando, todo nace de una pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hago? Porque los pasé a mi empresa y ellos tenían un fondo de ahorro.
Ahora, ¿quién lo paga? ¿Quién lo deduce? Ahora, oye, y del fondo de ahorro, pues se integraba todo el año. ¿Lo tengo que pagar yo o lo tiene que pagar la otra empresa? ¿O cómo le hacemos? Entonces, ese tipo de cuestiones deja ver, y digo, es un ejemplo, hay muchísimos puntos más o muchas consideraciones que ahora el nuevo patrón, ¿sí? O el supuesto nuevo patrón, pues no sabe ni qué hacer. Y, pues bueno, lo único que hizo fue aplicar la sustitución patronal como una medida de supuesta solución, ¿no? Entonces, de ahí nos estamos dando cuenta de que no tienen el acta de asamblea en donde se hace la aprobación. No olvidemos que hay ciertos temas, y en realidad casi son todos los temas de la empresa que son trascendentales, deben de realizarse un acta de asamblea. ¿Se tiene ese acta de asamblea? En la mayoría de los casos, bueno, no en la mayoría, en todos los casos que hemos visto, no tienen esa acta de asamblea previa a la sustitución patronal. Segundo punto, tampoco existe una negociación realizada con nuestro proveedor, con quien teníamos teníamos un contrato de subcontratación, o nuestro proveedor que a través de él sus trabajadores prestaban sus servicios en nuestra empresa o para nuestra empresa. Tampoco tenemos esas negociaciones, ni con los que tenían contratos de suministro de personal con esas empresas que también eran sus proveedores. Tampoco existe eso, no lo contemplaron. Oye, imagínense nada más ustedes, la empresa A y la empresa B, ¿sí? La empresa A le suministra personal a la empresa B. La empresa A le hace un trabajo a través de la subcontratación a la empresa B. Entonces la empresa A la empresa A tiene a los trabajadores, con los cuales va a suministrar o con los cuales va a realizar las funciones objeto del contrato de subcontratación. Perfecto. Pero al final del día son trabajadores de la empresa A. La empresa A con ellos pues presta los servicios. Imagínate que tú que una empresa, cualquiera que sea esta, de la noche a la mañana se quede sin trabajadores o se quede sin una buena parte de sus trabajadores, o únicamente se quede con trabajadores administrativos porque todos los operativos ya se fueron, ¿no? Entonces, ahí no habrá un problema en donde, oye, le preguntaste al proveedor o acordaste con el proveedor esa sustitución patronal, o únicamente se presentaron avisos y convenios. Porque si yo me pongo en el lugar de la empresa A, oye, espérame tantito, me vas a afectar mi operatividad, me vas a afectar mi operación, te estás llevando a mis trabajadores, ahora ¿yo qué hago? ¿Tengo que volver a contratar? ¿Tengo que volver a hacer todo el proceso selectivo cuando yo ya tengo personal capacitado para prestar los servicios o personal capacitado para proporcionarlos a una empresa? Son mis trabajadores. Los voy a perder así nada más porque sí, porque de repente ya se ocurrió y sin mayor acuerdo, sin mayor negociación, ya van a pasar a ser trabajadores de otra empresa. O sea, es así de sencillo en una situación real con una empresa que te quita a los trabajadores y ya. Es como, por ejemplo, si la empresa que presta los servicios de contabilidad, y pues por cuestiones de practicidad, de resguardo de la información, del cuidado de la información, de que todo queremos que la empresa se haga, pues el despacho manda a contadores a la empresa. Ahí en la empresa se les asigna un lugar para que realicen sus funciones, ¿no? Y de repente, de buenas a primeras, el cliente del despacho notifica, oye, ya voy a aplicar la subcontratación, ellos ya van a ser mis trabajadores. El despacho dice, sí, bueno, ya, que sean tuyos. Así de sencillo, así son las cosas. La realidad es que no es cierto. En una situación real, eso no pasa, eso no es así. E incluso puede traer situaciones de carácter de un cliente desleal, en donde le está robando, le está fusilando a sus trabajadores,
de esta empresa. Eso está convenido en el contrato que se firmó. Hay negociación. Ahora, la empresa que permitió, ¿sí? La empresa que va a ser sustituida por el nuevo patrón, ¿sí? También acordó con sus socios, es decir, oye, fíjate que tal cliente nos está pidiendo que le permitamos hacer una sustitución patronal y se va a llevar a los trabajadores. Sí, que se los lleve, no pasa nada, ¿no? O sea, realmente no pasa nada. La problemática que se va a dar en la empresa o la que se da en cualquier empresa por perder los trabajadores, así de sencillo. Entonces son situaciones que no han sido contempladas. Pero cuidado, como no fueron contempladas y no están documentadas bajo una debida diligencia para probar la materialidad de esa operación, señores, ahí es donde está el detalle. Ahí está el punto importante donde la autora va a decir, oye, pues si nadie te dijo nada, entonces ¿qué quiere decir? Que pues tú tomabas la decisión, tú lo manipulaste, eran tus trabajadores y simulaste hacerlo a través de la subcontratación con la empresa A. La empresa A tú también tenías ahí ciertas consideraciones y al no probarle a la autoridad nada, o sea, lo que tiene que ver con la materialidad, que eso va a probar la veracidad de la operación, ¿sí? Que eran partes independientes y que no usaron esos esquemas de los cuales o no hicieron indebidamente el uso de esos esquemas o de esas figuras jurídicas en provecho de la empresa. No sé ustedes qué opinan al respecto. Creo que ahí es donde está un riesgo muy importante. Y no olvidemos que la autoridad tiene pues sus 5 años para poder ejercer esas facultades de revisión. Y no se crean, se están preparando en qué pedir, qué no pedir, qué esto, qué lo otro, para probar esa materialidad. ¿No? Simplemente hoy día, por una simple deducción, cualquier tipo de deducción, la autoridad te está pidiendo, oye, dime por qué seleccionaste o por qué hiciste operaciones con ese contribuyente. O sea, muéstrame tu control interno de cómo seleccionas a un proveedor, ¿sí? O cómo seleccionas a un cliente. Creo que tenemos ya algunas preguntas. Permítanme un momento. Sí, tenemos aquí ya de Isaías. Dice, buen día, Copedón Martínez, muy buen día. Se considera que la regulación de la sustitución patronal no es solo con fines fiscalizadores, es además eminentemente social, que reintegra las prestaciones de los trabajadores, el pago completo de la COP, IMSS y significa la pensión y vivienda digna y digna. Saludos. Así es, Isaías. En este sentido, concuerdo que es una parte el cuidar los intereses de los trabajadores, porque de repente algunos hicieron la sustitución patronal, pero siguen manejando esquemas de remuneración a los trabajadores, lo que conocemos el por fuera o de otra forma, porque hubieron muchísimos modelos, muchísimos esquemas, por llamarlo así, indebidos para remunerar a un trabajador y que al final del día lo que se reporta al Seguro Social, lo que es el salario diario integrado, que va a darnos el salario base de cotización para que el trabajador reciba todas sus prestaciones medularmente en dinero, como son incapacidades, como son cualquier tipo de pensión, ¿sí? Todas las remuneraciones o todas las prestaciones en dinero que otorga el Seguro Social, pues se basan ¿en qué? En el salario base de cotización, ¿no? Y en el salario diario integrado. Pero el salario diario integrado, al ser modificado, o más bien al no ser debidamente integrado, porque el trabajador recibe otro tipo de remuneraciones bajo otros esquemas que todavía la autoridad no los llega a detener en muchos casos, ¿sí? Entonces creo que muchos trabajadores siguen teniendo esa lesión, ese no respeto a sus garantías, a sus derechos, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, uno de los sectores más vulnerables en este país es la parte de los asalariados. Y también la autoridad tiene interés
en ellos, porque también no olvidemos